Muy buenos días, hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Damos también bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Hermanos, hace 2 domingos atrás, ¿sí? Comenzamos con un tema nuevo, ¿sí? Comenzamos a estudiar lo que la Biblia nos enseña acerca de ¿qué? De la santidad de Dios. Muy bien. Bien. Y en esta mañana, por la gracia de Dios, vamos a continuar con este tema, ¿sí? Vimos entonces la santidad de Dios, que Dios es 3 veces santo, que no existe en el universo nadie como Él. Y hoy vamos a ver una de las consecuencias directas del hecho de que Dios es santo, el hecho de que Dios es 3 veces santo, ¿sí? Y vamos a ver cómo esto también nos afecta a nosotros, ¿sí? Al ser humano y en particular al cristiano, ¿sí? Al discípulo de Cristo. Y vamos a ver en esta mañana la santidad moral de Dios, ¿sí? La santidad moral de Dios. Y para esto vamos primero a ver unas pequeñas definiciones de qué es la moral. ¿Qué es ser moral? ¿Qué es la moral? ¿Sí? Y acá tenemos, ¿sí?, una definición de lo que es la moral, ¿sí? La moral se refiere al conjunto de normas, valores, creencias y costumbres que una sociedad establece para guiar el comportamiento de sus miembros. Estas reglas determinan lo que se considera correcto o incorrecto dentro de un contexto cultural específico y varían según la tradición, la educación y la época. La moral actúa como un marco práctico que orienta la conducta cotidiana y asegura la cohesión social, fomentando el respeto mutuo y evitando conflictos, ¿sí? Esta es una definición tipo enciclopedia, ¿no es cierto? Tipo que podemos encontrar en un diccionario, ¿sí? O ahora más moderno, en la IA. Diccionario, qué antiguo. Bueno, la siguiente definición, ética, ¿sí? Que parece sinónimo de la moral, ¿sí? Pero es la parte teórica, vamos a decir. La ética, por su parte, es la disciplina que estudia y analiza la moral de manera racional y teórica. Su objetivo es reflexionar sobre los principios que deben regir la conducta humana, evaluando qué acciones son buenas o virtuosas independientemente de las normas sociales específicas. La ética busca establecer criterios universales y fundamentados que permitan discernir entre lo correcto y lo incorrecto, promoviendo la justicia, los derechos humanos y el bienestar social. O sea, la ética es como que analiza la moral, ¿sí? Lo que está moralmente establecido como correcto, bueno, la ética lo examina, ¿sí? Y dice, bueno, ¿esto es ético? ¿Sí o no? Puede ser moralmente correcto, pero éticamente incorrecto, ¿sí? Cuando estuvimos en la convención, ¿sí?, en Tandil, la convención de la Unión Evangélica, Waldemar no podía ser elegido, ¿sí?, para ningún cargo de comisión directiva. O sea, a ver, no quiero manchar el nombre de Waldemar. Moralmente estaba de 10. Moralmente sí, tenía el respaldo de la iglesia, pero éticamente no. ¿Por qué? Porque él es funcionario público. ¿Sí? Es correcto, ¿no? Es funcionario público. Entonces, para formar parte de la comisión directiva, ¿sí?, según los estatutos, no puede participar en ninguna actividad política o pública. Entonces, moralmente Waldemar estaba habilitado, pero éticamente no. Esto es lo que hace la ética.
¿Sí? Ahora pero esto es todo definición humana. Ahora vamos a ver lo que dice la definición acerca de la moral de Dios, que es el tema que nos ocupamos en esta mañana y que realmente es la que nos interesa. La moralidad de Dios se refiere a que Él posee un carácter perfectamente justo, santo y bueno, y que sus acciones y decisiones reflejan siempre la rectitud absoluta. Esto implica que Dios no solo establece normas externas, sino que su propia naturaleza es la fuente de todo bien y justicia, sirviendo como estándar moral objetivo para la humanidad. La moral humana, ¿sí?, la moral que manejamos todos nosotros, y la ética, como vimos en las definiciones, son cambiantes, ¿sí? La época, las diferentes culturas. No en todas las culturas lo que es en un lugar moralmente correcto, en otro no lo es, ¿no es cierto? El año pasado vimos en el curso del PCMB, ¿sí?, una tribu que tenía algo que para la gran mayoría de todas las culturas es totalmente incorrecto. Y en algunos casos podemos decir aberrante, que era la traición. Y en esta tribu que vimos el año pasado, una tribu que fue evangelizada, gracias a Dios, para ellos era una virtud la traición. ¿Sí? Entonces, lo que para una cultura es moralmente correcta, para otro es una aberración, ¿no es cierto? Pero en Dios, como dice la definición, es fuente. Él es la fuente, el generador de la moral. Y la moral humana es simplemente un reflejo, una imagen borrosa en el espejo de lo que es la moral de Dios. Y dice en Romanos capítulo 1, allí en el versículo 19, pero dice Pablo, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, dentro del ser humano, pues Dios se lo hizo evidente, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Que en realidad ninguno de nosotros, ningún ser humano tiene excusas delante de Dios de decir, bueno, yo no sabía que esto era bueno o que esto era malo. ¿Sí? Porque dice claramente Pablo que para todo ser humano es evidente, pues Dios se lo hizo evidente, ¿no?, en su propia vida. Dice después, continúa diciendo, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Dios puso en el corazón del hombre, ¿sí?, un sentido moral, una conciencia de lo que está bueno, de lo que está bien y de lo que está mal. En cambio, como vimos, la moral de Dios es absoluta. Él es la propia fuente de moral, es inmutable, no cambia, no lo afecta nada externo. Y algo sumamente interesante, decía un comentarista, la moral de Dios siempre fue perfecta, siempre fue perfecta. No necesita mejorar, no necesita cambiar algún aspecto, totalmente distinto a lo que pasa en el ser humano, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significa? Entonces vemos la definición de moral, de ética, pero
¿qué significa realmente la santidad moral de Dios? ¿De qué hablamos cuando hablamos de santidad moral? En esta época, en estos tiempos, hablar de moral en general está devaluado. No está bien visto hablar de moral. Ya viene con su moralina, ¿no es cierto? ¿Sí? Como que hablar de moral es algo del siglo pasado y es algo negativo que nos llevó, según lo que se ve en este tiempo, nos llevó, ¿sí?, a guerras, a destrucción, a muerte, abusos hacia la mujer. Bien, puede ser, pero desde la perspectiva de la moral humana. Pero quiero, con la ayuda de Dios, ir en esta mañana acerca de qué significa la moral de Dios. No la moral que rige el mundo, sino la moral de Dios. ¿De qué hablamos? Unimos a la palabra, a la frase moral de Dios, la palabra santidad, ¿sí? La santa moral de Dios. Y esto cambia la ecuación. Esto cambia el punto de perspectiva cuando hablamos de moral. No es la moral dictada por los hombres. No es la moral que a algunos favorece y a otros perjudica. No es la moral parcial, sino que es la moral santa de Dios. Y como vimos hace 2 domingos atrás, cuando hablamos de la santidad moral, o cuando hablamos de la santidad de Dios, mejor dicho, estamos hablando de una absoluta pureza, ¿sí?, de una majestad moral de Dios. Cuando hablamos entonces de la moral santa de Dios, como vimos hace 2 domingos atrás, marca una gran diferencia con la moral humana. ¿Por qué? Porque como vimos, santo significa alguien que está apartado, ¿sí? Y vimos que está hablando de alguien del otro, ¿sí?, el que no tiene ningún punto de contacto ni de comparación con el resto de la creación. Ese es nuestro Dios. No lo podemos humanizar como lo hacían en la antigua Grecia. ¿No es cierto? Que los dioses del panteón eran peor que los seres humanos. Se traicionaban, practicaban el adulterio, mataban niños. Esos eran los dioses del panteón. Pueden leer ¿cómo es? Bueno, se me fue ahora. Pero la mitología griega, ¿no es cierto? En la mitología griega vemos atrocidades no de los hombres, sino de sus dioses. Pero cuando hablamos del Dios santo, 3 veces santo, no tiene ningún punto en contacto con la raza del ser humano, el ser humano caído. Estamos hablando de totalmente algo distinto, del otro, el totalmente distinto, como dicen los teólogos. Y cuando hablamos entonces de la moral de Dios, tenemos que romper en nuestra mente y en nuestro corazón todo contacto con la moral del ser humano, con la moral del hombre, con la moral que vemos en la cultura de estos tiempos. No tiene nada que ver. ¿Y dónde encontramos definiciones? ¿Dónde encontramos que realmente hay una diferencia infinita, sin ningún punto de contacto entre la moral de Dios y la moral del ser humano? ¿Dónde lo encontramos? Definiciones que nos puedan asegurar esto y que puedan tal vez cambiar nuestra mirada acerca de la moral. En la palabra, en la Biblia. En la Biblia encontramos
que la palabra de Dios nos habla, nos muestra cabalmente que Dios es totalmente distinto cuando hablamos de su moral. Y por eso podemos decir tranquilamente y con toda certeza de que la moral de Dios es santa. No es una moral parcial, no es una moral corrupta, no es una moral, como decíamos, que favorece a unos y perjudica a otros. Así lo declara Job. Ahí tenemos la cita. Dios no tiene nada que ver con el mal. El Todopoderoso no tiene nada que ver con la perversidad. ¿Sí? Dios no tiene nada que ver con el mal. En 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. El siguiente. Dios, este es impactante y es muy claro. Números 23. Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. ¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? En la moral humana nos encontramos que a veces lo que se promete, lo que se dice, ¿sí? Pasa poco tiempo y se desdice la persona, ¿no es cierto? Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. Claro que el ser humano argumenta, ¿no? Justifica su cambio de conducta, ¿sí? Te prometí, pero no, la verdad que, perdóname, pero te prometí un trabajo, pero mira, perdona, pensé que iba a estar mejor la economía. Pero me prometiste un trabajo, renuncié al otro. Perdóname. Ese es el ser humano. Te deja en la calle. Pero dice, Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. Hay algo en la moral humana bien marcada. Casi podemos decir un proverbio del ser humano caído. Un proverbio del corazón humano. ¿Qué dice? El fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Yo quiero ser feliz. Bueno, quiero ser feliz, necesito ser feliz. Ese es el fin, esa es la meta. Bueno, no me importa lo que pasa a mi alrededor, no importa lo que pase con mi familia, con mis hijos, no importa, yo tengo que ser feliz. El fin justifica los medios. Pero en la santa moral de Dios, eso no sucede. Lo que Dios promete, lo cumple. Lo que nosotros hemos prometido tal vez un día en el altar, palabras que se las lleva el viento. Pero eso no sucede con nuestro Dios. Lo que Dios promete en su palabra lo va a cumplir. Lo que Dios nos ha prometido, Él lo va a cumplir. Porque Él no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. También
la santidad moral de Dios la vemos en su relación justa con todos los hombres. Él no hace acepción de personas. Miren lo que dice Nahum 1:3. El Señor no dejará sin castigo al culpable. El Señor no dejará sin castigo al culpable. La moral de Dios se mueve de esta manera. El culpable recibirá su castigo. El inocente recibirá su recompensa. Se va formando en nuestra mente esta imagen de que cuando hablamos de la moral, la tenemos que separar lo que es la moral de Dios de la moral de los hombres. Se va generando en nosotros esta distinción. Va tomando otra dimensión la palabra moral. Cuando lo pensamos en relación con nuestro Dios, un mal de este siglo XXI es que el mundo no tiene moral. Es un mundo sin moral, es un mundo sin ley, es un mundo que va camino al caos. Un mundo sin ley, un mundo sin moral, un mundo sin ética. Y nosotros los cristianos tenemos que quitar de nuestra mente y de nuestro corazón la mala imagen que tenemos acerca de la moral. No me vengas con la moralina, ¿no es cierto? Es el eslogan de este mundo. Yo soy mi propia moral, yo soy mi propio juez, yo soy mi propia ley. Este es el eslogan del mundo. Pero que nosotros como cristianos podamos reflexionar acerca de lo que es la moral y de la ética desde la perspectiva de Dios. Y como dice aquí Nahum, el Señor, para Él no hay favoritos. El Señor no tiene favoritismo con ninguno de sus hijos. El Señor es justo. ¿Recuerdan de aquel hombre que Dios dice que su corazón era conforme al corazón de Dios? David. Podemos decir que con esa expresión Dios está diciendo, es mi favorito. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con David cuando pecó contra Betsabé? Cuando mandó a matar, ¿sí?, a su esposo para quedarse con su mujer. ¿Sí? ¿Qué pasó con David? ¿Dónde quedó su favoritismo? ¿Dios fue parcial o fue imparcial? Fue imparcial. Ese es nuestro Dios. Esa es la moral santa de nuestro Dios. Ahora vamos al último punto, la santidad moral de Dios y el cristiano. La santidad de Dios, ¿qué implica para nosotros, para los cristianos, para los discípulos de Cristo, el hecho de que Dios sea moralmente santo? No es solamente para que se produzca en nosotros un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando hablamos de moral, sino que tiene que afectar también a nuestra vida. Vamos, ahora sí le voy a pedir que abran 1 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer juntos estos versículos. 1 de Pedro 1, versículo 13.
Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcase con temor durante el tiempo de su peregrinación. En estos versículos, ¿qué es lo que se nos pide a los cristianos? ¿Qué es lo que nos llama la atención de estos versículos? Se nos pide que seamos santos. Que seamos santos. Dice el versículo 15, en nuestra manera de vivir, en toda su manera de vivir. Que seamos santos. Es decir, que debemos mostrar en nuestro estilo de vida, en nuestra conducta, que somos hijos del Dios tres veces santo. Entonces, nos manda aquí el apóstol Pedro, el Espíritu Santo, a través de Pedro, que seamos santos, porque Él es santo. Y aquí el apóstol Pedro está aplicando la palabra santo, no en el sentido que en otras partes habla de cuando Pablo dirige las cartas a los santos, ¿sí? Las distintas cartas, Pablo o el apóstol que escribe la carta la dirige a los santos, ¿sí? Y a los santos ahí son los apartados para Dios, ¿no es cierto? La iglesia, los que somos apartados para Dios. Pero acá está hablando de la santidad práctica, ¿sí? Vieron ustedes que dice ahí en el versículo 13, preparen su entendimiento para la acción. No es solamente nuestra santidad posicional en Cristo, no es solamente nuestra posición en Cristo como apartados del mundo, no sé si me explico, sino que está hablando acá de la santidad práctica, la santidad nuestra en acción. Otra versión dice de este versículo 13, preparen sus mentes para servir. Preparen sus mentes para servir. Esta versión de las Américas, preparen su entendimiento para la acción. Y el Espíritu Santo nos confronta a que nuestra santidad tiene que ser activa. Nuestra moral santa tiene que ser evidente para los demás. Versículo 14 dice, no se conformen a los deseos que antes tenían, a nuestra manera de vivir antes de Cristo. Tiene que haber una transformación en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra moral y ética personal. Tiene que haber una transformación. Ya no me llevo ahora por el eslogan, el fin justifica los medios y pisoteo a quien sea con tal de ser feliz o con tal de alcanzar esa meta que tengo en mi vida, para mi vida. No, ahora, en primer lugar, miro lo que el Señor me dice en su palabra, busco su voluntad, busco agradar al Señor y busco servir
y ser de bendición para mi prójimo. Hermanos, el gran desafío es que nuestra vida, nuestra moral, no imite la moral que rige hoy en el mundo. Y como decíamos, la moral que rige hoy en el mundo es la amoral. Un mundo sin moral. O mejor dicho, un mundo en el cual cada individuo es moral para sí mismo. Esta es mi forma de ver la vida. Y yo me conduzco así, ¿te gusta o no te guste? ¿Sí? Pero nosotros no tenemos que imitar la moral que rige el mundo, sino la que vemos en nuestro Señor. La moral que vemos reflejada en la palabra de Dios acerca del Señor. Sean santos, porque yo soy santo. Versículo 14 dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Cuando recién me convertí, siendo joven, en la reunión de jóvenes, ¿sí? Los primeros tiempos allí en la iglesia en Mitre, me sorprendió algo, negativamente. Un muchacho, un hermano, ¿sí? Tenía un negocio. Y él un día me dijo, porque yo tenía trabajo, pero le dije de otro muchacho que estaba sin trabajo. Y él me dijo, yo no tomo cristianos. Se me quebranta el corazón, todavía al recordar. Yo no contrato cristianos, son los peores empleados. Porque soy su hermano, vienen a la hora que quieren. Porque me encuentran en el banco de la iglesia el domingo, faltan. Hermanos, eso no tiene que ser. Al contrario, el cristiano, si tenés un patrón que es tu hermano, con mayor gozo tenés que servirlo, con más ahínco, con más deseo de llegar 10 minutos antes. Tomar unos mates. Me acuerdo, no por ponerme de ejemplo, pero en un trabajo llegaba media hora antes porque tomábamos mates con mi patrón y hacíamos el devocional juntos. Tiene que haber un cambio en mi conducta. Tiene que haber una transformación en mi concepto de lo que es ético y moral, lo que es correcto, lo que es bueno. Y este es el desafío que nos pone aquí la carta de Pedro. Cuando salga ahora, en un ratito, cuando vuelva a mi casa, en la semana, ¿cómo va a ser mi actitud? ¿Voy a seguir siendo el mal empleado que fui toda la vida? Sentándome cuando no me ve el patrón, robando. O si soy patrón, eso también me pasó a mí. Trabajé 2 años y pico en un lugar, hace unos años, un par de años atrás, miro en Lancet, me habían descontado los aportes, pero esos 2 años y pico, mi patrón no me los había depositado. ¿Sos de esa clase de patrón? Si sos cristiano, si sos un discípulo de Cristo, tenés que hacer lo que es moralmente correcto. Y lo moralmente correcto es que tener a tu empleado en blanco. Y no retenerle el sueldo, no retenerle y pagarle en cuotas. No.
Estoy imaginando, nadie se sienta tocado, pero como dice el proverbio, ¿sí? No retengas el salario de tu empleado si tenés con qué pagarle. Una cosa es que, sí, la realidad económica a veces pasa, ¿no es cierto? Mira, te pago, pero porque es una realidad en tu vida, en la vida laboral de este tiempo. Pero el pecado delante de Dios, lo amoral delante de Dios, es que teniendo para pagarle no le pagues. En la casa, con la crianza de nuestros hijos, ¿qué le enseñamos con nuestras actitudes? En la mesa nos sentamos para hablar mal del patrón, para quejarnos de esto, del otro. Entonces el niño crece, pensando que es moralmente correcto juzgar al otro, hablar mal del otro, hablar mal de la iglesia, hablar mal del hermano. Por eso dice al final del versículo 17 que Dios, lo que hablábamos, no va a tener por inocente al malvado, porque dice, y se invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor, con reverencia, durante el tiempo de su peregrinación. Como hijos obedientes, vivamos de esta manera, de la manera que llevemos honra al nombre de nuestro Dios, mientras estemos en este mundo. Estamos siguiendo y sirviendo a un Dios 3 veces santo, que nos muestra a través de su palabra que es moralmente santo. Señor, ayúdame a esforzarme para hacer en mi vida, tener un andar moralmente correcto. ¿Sí? Ayúdame, Señor, a que cada día mi vida sea transformada por tu palabra. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra nos confronta, nos conmueve, Señor. Es un terremoto en nuestro corazón y en nuestra mente, porque nos hace examinar nuestra conducta, nuestros pensamientos, examinarnos cómo nos estamos moviendo en la vida. Y somos ahora conscientes de que tus ojos están viendo nuestro accionar. Ayúdanos, Señor, a que con temor reverente nuestra vida, Señor, pueda ser una alabanza, una adoración a tu santo nombre. Que nuestra vida pueda ser de inspiración para los que nos rodean, a tener temor reverente de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Necesitamos de ti, Señor. Que en medio de este mundo que te ha dado la espalda, este mundo corrupto, este mundo amoral, ayúdanos, Señor, a defender tu palabra y a defender, Señor, la moral cristiana, a defender, Señor, los principios cristianos que gobiernan nuestra mente, que gobiernan nuestra vida, que gobiernan la vida de la iglesia. Haznos valientes, prepara nuestro entendimiento y nuestra mente para la acción. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en nombre de Cristo Jesús. Amén.